Hola amigas y amigos, sigo con esta historia de Marrakech y del Majún y toda esta época, ¿no? Regresamos a la península con Mickey French. En cuanto a Mickey, se quedó por las Ramblas, en una pensión, y nos veíamos bastante a menudo, porque cada uno también tenía su vida. Y en aquella época no existía ni Celeste, me parece. Se iba al ascensor, al Jazz Colon, por supuesto, al Les Enfants Terribles, todos estos clubs por el barrio chino, que aún no se llamaba el Raval. Entre todos le compramos un billete en las líneas turcas, Akdeniz, en el barco Akdeniz, que hacía Barcelona, Marsella, Nápoles, Palermo, me parece. No sé si paraban Malta, luego Alejandría y después en Atenas y finalmente en Istambul. Y entonces lo último que supe de ella es que en la isla de Hydra, en Grecia, se había enrollado con un holandés y se iban juntos a la India. Me enviaron alguna postal y luego poco a poco, pues en aquella época sin internet ni nada, pues el contacto se perdió. En cuanto a uno de nosotros, se trajo un pedazo de Majún. Fíjate qué inconsciencia. Pero yo creo que ni lo sabía, estaba como en el fondo de la mochila. Y como en aquella época tampoco no habían demasiados perros, ni demasiado control en las aduanas, y además era una cosa de azúcar. O sea, creo que no debía ser detectable, es que no lo sé, no sé. Vamos, la cuestión es que se trajo este pedazo de Majún y lo tomamos en casa de Jordi Sardá, uno de los que venía, de los que participaban en este viaje, y recuerdo que pusimos, en aquella época estábamos muy en la música clásica, pusimos una sinfonía de estas un poco ampulosas de Brahms, en un tocadiscos muy bueno que tenían sus padres, de estos que cuando se acaba automático, que cuando se acaba el disco, la aguja vuelve a su sitio y se vuelve a poner. Y entonces, bueno, estuvimos toda la noche, yo creo que como desde la 1 de la noche o así, hasta las 6 o las 7 de la mañana, escuchando la misma pista, la misma cara del disco. Y cada vez era una música distinta y más excelsa y nos llevaba a unos territorios insospechados. Hasta que llegaron sus padres, que no sé de dónde venían tan tarde, yo creo que venían de un viaje, venían de Madrid, bueno, no lo sé. Llegaron ahí, nos encontraron en el suelo, pero al principio se preocuparon, pero luego el padre dijo, déjalos estar, deben haber tomado algo, déjalos tranquila, que no pasa nada. O sea, muy súper comprensivos, ni nos dijeron nunca nada más, ni nada, simplemente dijeron que habíais tomado y se lo contamos. Y ya está, no ocurrió nada más porque eran muy modernos, es que había la gente también era bastante moderna en aquella época, no creáis. Bueno, y entonces otro pedacito que quedaba me lo tomé con mi cuñado Ramón Puigmartí en Fitó, un lugar en las montañas, en las Gavarras, perdido, que es un lugar maravilloso en el que hay dólmenes, es decir, un sitio prehistórico megalítico, y que además hay una iglesia románica muy mal restaurada. Yo no sé si fue la casa, no sé qué, que se pasaron un huevo, porque la sobre restauraron, incluso con cemento, con piedras enganchadas, es decir, un horror. En esta iglesia yo había entrado bastante, pues se podía entrar por un agujero, y habían algunas tallas, no sé si eran buenas o eran reproducciones, pero luego todo esto un buen día desapareció, porque había una serie de anticuarios que enviaban a sus esbirros para robar, para expoliar toda esta riqueza fantástica que había, ¿no? En la entrada había una tumba que tenías que pisar como signo de humillación para el muerto, ¿no? Y ponían en un latín muy macarrónico, qui jacit, bueno, ahora me lo estoy medio inventando porque el latín, desgraciadamente, no lo pude estudiar demasiado porque me metieron en ciencias. Bueno, en fin, pone aquí yace el Valle, Musén Valle, es decir, el sacerdote Valle, expoliatus, crematus, latrocinibus, es decir, un horror. Bueno, allí lo que había pasado es que son unas montañas muy inhóspitas, muy remotas, había sido muy importantes por el corcho. Pensemos que uno de los ciudades-pueblo más cercanos, Palafrugell, que a finales del siglo XIX había fijaba los precios del corcho mundiales, es decir, en un lugar como muy importante. De ahí nació Pla y luego todas las dinastías burguesas, etcétera, ¿no? Que cosa que fue importante. Bueno, pues entonces en esta ermita alejada, un buen día aparecieron unos cuatreros, unos bandidos,
y cogieron al cura, a este Musenvalle, y lo torturaron. Lo torturaron para que les entregara el cáliz, y se ve que había unas joyas muy interesantes y tal y que cual, ¿no? Y después a este cura lo apalearon y lo quemaron vivo. Pero no murió del todo. Y entonces esto ya me lo inventaría, yo no lo sé, si fue alguien a la ermita esta y se encontraron al cura por ahí retorciéndose de dolor al cabo de X días, o no sé cómo fue, porque aquel hombre, tal como estaba, no podía bajar, hacer 15 kilómetros andando hasta el lugar más cercano. Entonces lo llevaron a la Bisbal, que es como la capital de la comarca, y ahí hicieron una rueda de identificación porque a estos cuatreros los habían cogido en una masía o algo así. Y entonces él los identificó antes de morir, porque estaba tan herido así que los identificó, dijo, son estos. Entonces cogieron a los cuatreros, los ataron por las extremidades, cada extremidad a un percherón, estos caballos magníficos, enormes, y entonces cuando dieron el verdugo, no sé quién dio la orden, les pegaron con una fusta y cada caballo se fue a su lado y quedaron crac, crac, todos desmembrados, imaginaros. 4 extremidades, que eran 4, pues 16 extremidades retorciéndose en medio de la plaza y los cuerpos aún vivos desangrándose y también gritando. Bueno, debe ser un horror espantoso. En fin, entonces cogieron las cabezas, los decapitaron, cogieron las cabezas de estos bandidos y las pusieron en la ermita, en los 4 puntos cardinales, para escarnio y para que no se les ocurriera a ningún otro ladrón acercarse por ahí, porque ya sabía cuál sería su fin, ¿no? Y entonces esto permaneció hasta creo que una de estas jaulas con la cabeza permaneció hasta entrado este siglo, hasta entrado el siglo XX, perdón, hasta 1910 o algo así. Incluso ahí queda alguna foto, pero ya no está el cráneo dentro, ¿eh? Bueno, esto es muy interesante porque además es este mundo de los bandoleros. Yo tengo un primo que murió, que era un cineasta maldito, Jacinto Esteva, que hizo esas películas Lejos de los árboles, sobre las fiestas en España, y luego también hizo unas películas sobre la emigración, con de alto contenido social, con Goytisolo, y luego se permitió una especie de desvaríos un poco en la línea de Antonioni, así, a veces un poco arduos, duros, difíciles. Este primo siempre decía que nosotros veníamos, uno de nuestros antecesores era un bandido. Y a mí eso me encantó, porque me separaba del resto de los niños del colegio, de los niños de los que mis padres querían que me hiciera amigos. Y entonces a mí me daba como una especie de pedigrí, antipedigrí, que algunos lo hubieran escondido, pero que para mí me reafirmaba en mis ansias rebeldes, tipo Guillermo Brown y un poco pijo friki rebelde, ¿no? Y a mí me gustaba mucho, porque además recuerdo que una vez discutí con un amigo y cuando hubo la Renaixença, el Renacimiento catalán, se financió sobre todo con el esclavismo, porque cuando finalmente los catalanes pudieron ir a América, que fue en el 19, más vale que no hubieran ido, porque se dedicaron fueron los últimos esclavistas, todos estos ingenios de Cuba y Dominicana, Bacardí, tal, incluso los Goytisolo también, los López de la Madrid, toda esta gente pues eran esclavistas. Y los que no eran esclavistas, la burguesía que no era esclavista, era tipo Dickens, que tenían esas mujeres y niños, tal como relata también Agustí Villarón Campanegra. Entonces, y les dije esto, los que no eran esclavistas, los que no eran negreros eran esclavistas, o sea que no presumáis tanto de buscar ancestros tipo Downton Abbey, porque lo que saldrán son negreros o otro tipo de negreros, ¿eh? Y en fin. Y entonces esto a mí me daba como una especie de orgullo. Y luego también investigando la parte materna, tenían una pequeña fabriquita con 5 o 6 obreros, y eran judíos judíos no, eran marranos, es decir, conversos de Toledo, y eso también me gustaba mucho porque ensuciaba el pedigrí, ¿eh? Ensuciaba el pedigrí, que es lo que yo quería, ser sucio. Regresemos a Marruecos, porque es donde estábamos, ¿no? Con el Mayún.
Y después volví porque hice un libro que se llamaba Fortalezas de Barón Sur de Marruecos. Hice un estudio sobre la arquitectura del Atlas, estas casas de adobe tan preciosas, que muchas han ido hundiendo, luego ha habido un terremoto y todo eso. Y luego también participé en un proyecto que se llama Patrimoine 2001, que era sobre la ciudad de Marrakech. Entonces allí me buscaron un riad. Cuando digo un riad, no os penséis estos riads que hay ahora, que son como hotel boutique, que en aquella época no habían estos hoteles boutiques. Era una especie de casa burguesa, semiseñorial en la Medina, con un gran patio y unos limoneros, pero estaba totalmente destrozada. Y allí viví solo, ahí dentro, con una tortuga. Y entonces por las noches me preparaba con una cena y hablaba con la tortuga, le contaba cosas y no sé qué. Y durante el día me dedicaba a hacer fotografías de patrimonio. Estuve muy contento de esas fotografías, pero la verdad es que desaparecieron, porque se las quedó la organización en París, que tenían la sede en París, y luego hubo como unas peleas entre ellos y no sé qué pasó y tal. Total, que las fotos desaparecieron. Todo un trabajo del que me encantaría tener copias, muy a conciencia, durante un mes entero, y que nunca más lo he vuelto a ver. Y sé que había cosas buenas ahí. Bueno, regresando a las conversaciones de Formentor, por fin, recibí un WhatsApp de Federica Amat, que es muy amigo mío, y también de Jacinto Antón, que estábamos juntos en estas conversaciones. Y entonces Frederic me dice, oye, mira, por favor, ves a buscar al cine Edén, porque hice un trabajo con Goytisolo. Goytisolo ponía la voz. Los programas habituales del cine se componen de dos filmes, un melodrama hindú y una película de karate. A veces, la última es sustituida con otra del oeste, y la primera con un melífluo porno blando. La índole de la proyección se adivina en la calle. El tableteo de ametralladoras y zumbido de balas podrían despertar fácilmente a un sordo. Los gemidos de placer del artista en paños menores, plebiscitada en la pantalla, se entreveran con los rugidos en celo del público. Una melodía azucarada, subrayada con una voz aguda, revela la soledad y nostalgia de la protagonista del filme hindú. Pues ves a buscar este cine Edén, que yo había hecho un trabajo, y resulta que he querido volver para completarlo, pero luego hubo el terremoto y creo que quedó mal parado y no sé si este cine existe o qué, no sé qué ha pasado. Bueno, total, Jacinto y yo cogimos un taxi del hotel y nos llevó a la Plaza Jemarna de Marrakech. Evidentemente había cambiado todo mucho, como ha cambiado todo el mundo, ¿eh? No digo que antes era así, simplemente el mundo ha cambiado. Entonces aquella plaza que yo recordaba tan misteriosa, con aquellos tambores, los charlatanes, los buhoneros, las cobras, ese mundo tan como medieval, increíble, como meterse en una especie de sueño. Porque a todas estas, fijaros que Marruecos, el Magreb, es el país de la brujería y los hechiceros para el resto del mundo árabe. Mi amigo Mansur de los Oasis, que un día se me acercó y me dice, Jordi, ¿es verdad que Dunia, que al final de todo el mundo, al final del mundo, en el Magreb quiere decir occidente, o sea, lo último, dice, hay dos ciudades rarísimas que se llaman Fez y Marrakech? Y yo le dije, sí, digo, y además son vecinos nuestros. Y se echó un poco para atrás, ¿no? Porque era el lugar de la brujería. Recorrimos un poco la Medina, había cambiado completamente. Ahora muchas de las tiendas vendían Nike y marcas así de estas falsas made in Taiwán, y todo cobre reluciente. Estaba todo muy distinto. Solo nos perdimos, un lugar al que fuimos a parar varias veces, y que vendían gallinas, y era el sitio más auténtico. Estaba todo un poco sucio, y entonces había como unas gallinas en unas cajas de madera. La gente ya era muy distinta, y también estaba lleno de gatitos pobres, pequeños, con la madre, con los gatitos pequeñitos, algunos con los ojos llenos de legañas, que nos dieron bastante pena, pero es la vida, algunos sobrevivirían, otros no, es ley de vida esto. Y luego entramos en una tienda que vendían abalorios y cajitas para guardar los grigris, los amuletos, ¿no? Con algunas frases del Corán, otras frases y tal. Y entonces salimos luego otra vez a la plaza. En la plaza, claro, había cambiado mucho. Ahora más de la mitad de la plaza eran tenderetes para cenar,
porque que por la noche salen todos los zumos con el kebab y todas estas historias, y luego zumos, tenderetes de zumos de Granada, todos buenísimos y tal, pero esto ocupaba ya casi, media plaza no, pero muchísimo, o sea, la plaza había cambiado absolutamente, quedaba en algún corro marginal, y turistas. Y a medida que fue pasando la tarde, los turistas iban regresando al hotel, acudían la gente de Marrakech y todos los corros iban aumentando. Jacinto, cuando vio aquellas serpientes tan fantásticas, incluso había unas víboras de Mauritania, que son las víboras más grandes que he visto en mi vida, que estas daban realmente miedo, y Jacinto me dijo, estas son las más peligrosas de todas. Porque luego estaban las cobras, que se ponían erectas así, ¿sabes? Preciosas, negras relucientes, muy bonitas. Y entonces dijimos, bueno, pero es que a veces desde pequeños empiezan a inocularse veneno, entonces quedan como vacunados un poco, a veces les quitan las glándulas estas de aquí donde guardan el veneno. Pero uno de los hombres nos hizo así, nos enseñó el brazo y la pierna, me parece. Bueno, tenía todo horroroso, parecía como Frankenstein, que lo hubieran reconstruido y recosido todo, porque era por culpa de una de esas picadas que le provocó una necrosis horrible. Entonces supongo que le tuvieron que quitar trozos de carne que ya estaban pudriéndose y también para evitar que se propagara, ¿no? Bueno, entonces nos hicimos bastante amigos. Yo tengo la suerte que hablo mi árabe del Cairo, que no es que funcione demasiado en Marruecos, porque son dos dialectos un poco distintos. Ellos me entienden a mí, porque el egipcio es muy estándar, es lo que canta Kulthum, la de las películas, y entonces ellos están muy familiarizados con este árabe, por lo que les abrían todas las puertas. Cuando yo les hablaba, bueno, les encantaba. Lo que ellos me dijeran lo entendiera del todo, no tanto, pero al menos un 60% sí que lo entendía, lo que es bastante. Entonces estuvimos hablando con Jacinto, yo le traducía lo que decían, a Jacinto le interesó muchísimo, incluso tenemos su dirección y así, por si algún día quiere ir a verlos al desierto, donde capturan todos estos animales, estas serpientes extrañas, ¿no? Porque hay una cosa religiosa que se llama el Rifai, que es un hombre que es un jeque y que captura las serpientes y alacranes y todos los bichos que se puedan meter en las casas, ¿no? Después de unos rezos. En Egipto yo recuerdo uno de estos rifais, que había una mujer que por la noche se fue al baño y fue a hacer un pipí. Y entonces cuando se quiso secar con un paño, en el paño había un escorpión y le picó ahí. Y entonces era una anécdota que explicaba en el pueblo, porque siempre preguntaban, Garasit Kifen, ¿dónde te ha picado? ¿Dónde te ha picado? Porque ya claro empezó a pegar unos gritos horrorosos y se despertó medio pueblo. Pero dinos dónde te ha picado, que vamos a llamar al Rifai, que es este jeque que viene, para que te haga unos masajes. No, pero ¿dónde te ha picado? Que te vas a morir, dinos dónde te ha picado. Y decía, no lo puedo decir, Musgader Agul. Y bueno, y le había picado ahí, ¿no? Entonces yo no sé si le hicieron, no sé qué le hicieron, pero al final la curaron, ¿no? Y bueno, y esto es una cosa muy divertida. Bueno, y entonces en la plaza vi un hombrecillo de aspecto muy como anodino, no tenía nada especial, pero era como cariñoso de cara. Bueno, no sé si lo estoy describiendo, es decir, un hombre por el que no te habrías fijado, no sé, un hombrecillo de estos que corren por ahí, bajito, feucho, tampoco tanto, bueno, anodino. Y entonces allí tenía, desplegada encima en el suelo, tenía todo de semillas y cosas raras. Entonces yo vi uno que es como una especie de semilla, que es como roja con un punto negro o negra con un punto rojo. Y yo le dije a Jacinto, dijo, esto es contra el mal de ojo, y esto lo he visto en Egipto, también lo tienen. Y entonces nos agachamos, nos sentamos con él, empezamos a hablar, ¿y esto qué es? Entonces dijo que era contra Shaitán, contra los demonios, contra los malos espíritus, y había una bubilla, el pájaro de Salomón. Y entonces dije, ostras, dice, ¿nos puedes hacer unos grigri?
pensando luego que los hicieran los Grigri cualquiera y luego ya los pondríamos, iríamos a aquella tienda que habíamos visto que vendían aquellas capsulitas de plata tan bonitas antiguas para colocarlo ahí dentro. Y entonces yo le dije lo que diré la semana que viene.